Bueno, estamos hablando de los beneficios que han tenido desde siempre los hongos hacia el tema penicilina, ¿no? Todo hacia la humanidad que de momento han sido más buenos que malos. Claro, Sí, Bueno, y hay más que casi se me olvidan. La levadura, el pan, claro, el vino y la cerveza anda que no hace. necesitan fermentación y el proceso de fermentación necesita los Saccharomyces. exacto. O Sí, sea que ahí ya Es verdad, el es verdad. queso también, pero vamos, yo creo que pan, vino y cerveza, bueno. Ya es suficiente, sí. Sí, pero queso, yogur. Bueno, yogur son bacterias, ¿no? Sí, Bueno, lactobacillus, sí, pero tenemos, ¿qué más cosas? Em, 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 Mm, voy a buscar a bueno, ver. cualquier cosa que se fermente. Hay una cosa chula sobre porque uno siempre se pregunta, ¿y cómo empezó a hacerse eso, no? Eh, ¿quién, quién empezó a hacer vino? Y es muy Mm, sencillo, porque resulta que las uvas silvestres em, ya tienen de forma natural, tienen el hongo, el Saccharomyces, que es el género del hongo que ayuda a fermentar la uva para hacer vino, ¿no? ujú, La fermentación alcohólica. Viene de serie con la planta, con la vid y con el fruto. Entonces, de manera ajá, natural, el fruto de la uva, los primeros humanos que lo encontraron, ya tiene el hongo, lo tiene, bueno, el ciclo de vida del hongo pues hará que se pueda encontrar en la pulpa de la uva, ¿no? Entonces, la primera persona que hizo vino, posiblemente fueron muchos sitios distintos a diferentes momentos. Es muy fácil porque coges la uva, la machacas, la pones y como ya el hongo está ahí, el hongo se reproduce y te empieza a producir la fermentación alcohólica. O sea que digamos que el vino era muy fácil obtenerlo porque no. o sea, el Otra cosa vino es la era... cerveza. Sí, la ¿Y Ah, cerveza en vale. cambio. qué relación tienen el hongo y la uva? Pues em, las, las levaduras y estos hongos también son unicelulares y posiblemente pues viva allí y de forma natural se alimenta de la sacarosa y la fructosa y fructosa más bien y las materias que le da a la uva. Lo que pasa Ujú. que, claro, a una quizás supongo que no en tanta cantidad como para producir fermentación alcohólica y demás, ¿no? O a muy microescala. Pero si lo machacas y dejas que el hongo se reproduzca en un medio apropiado, pues entonces cada vez hay más hongo y consume más de los azúcares de la uva y, y produce la reacción de la fermentación que produce el alcohol, ¿no? Esa transformación de los carbohidratos en alcohol. Claro, eso funciona casi con cualquier fruta, ¿no? La sidra o incluso se puede hacer bebidas Sí, alcohólicas con plátanos, he visto no sé si era en una sí, civilización antigua, no sí, recuerdo cuál. sí, sí, hay muchos vinos en el mundo que simplemente de forma natural se pueden fermentar Ujú. y ya está. Luego, bueno, pues, habrá diferencias en unos u otros, depende de que levaduras participen y cómo sea el resultado, ¿no? Pero, Claro. pero a ver los hilos. En cambio, la cerveza no. La cerveza no se conoce que exista, ¿no? Porque la cerveza necesitas un grano tipo cebada normalmente, ¿no? Pero también hay cerveza de trigo. Pero para Mm. hacer la cerveza sí que necesitas, o sea, los granos de los frutos, ¿no? Que te contienen las semillas de la cebada no viene con el Saccharomyces. Tienes que tú cogerlos y ponerlos y aparte tener una cepa o un pequeño cultivo del hongo para producir hacer la cerveza. Entonces eso ya no, se me escapa a quién se le ocurrió y cómo hacer eso. Alguna teoría habrá por ahí, pero Que la cerveza tiene la misma antigüedad que el vino, ¿no? O sea, igualmente se lleva haciendo desde hace miles de ujú. años. Entonces ya Sí, tenían dicen que controlados un poco el uso de los hongos. Pues, podría ser. sí, sí, a la aplicación de los hongos seguro. Creo que lo más antiguo es Egipto, incluso un poco antes. De hecho, Ujú. la palabra que usamos nosotros, cerveza, en Egipto lo llamaban cerveza o algo así. Nosotros usamos esa palabra original, mientras que el Ah, resto del mundo pues usa
la forma germánica, ¿no? Bier, birra, beer, Eso es, sí. diferentes modos de decirlo, ¿no? Diferentes Sí. idiomas. Y Incluso los nosotros seguimos italianos, más el original, ¿no? y nosotros y los portugueses. Por alguna razón extraña seguimos, de hecho creo que somos los únicos, ¿no? Es Españoles y curioso, sí. portugueses que Ni usan siquiera ese. los italianos dicen birra también. Eso Sí, es una en cosa birra, sí. exclusiva. ¿Mm? O Sí, sí. sea, no es del latín. Curioso. No, yo creo que no. No sé exactamente birra, pero desde luego cerveza es del origen mucho más antiguo. Ujú. Curioso. Sí, sí. Qué bien. Pues tenemos bebidas y un montón de cosas que nos dan los hongos. Increíble. Al final hemos pasado de la pandemia de los hongos a todas las virtudes. Claro. Como si tiene el lado Y, bueno hay que Sí, sí. mencionarlo, está claro. y lo que queda de Claro. encontrar, ¿no? Lo que Y se va bueno, hoy en día descubriendo. el cultivo de los hongos también por usos culinarios, que tampoco lo hemos dicho, pero eh, bueno, las Como... setas y en la industria alimenticia se usan muchos Ah, hongos claro. para reacciones, para cremas, sobre todo para hacer como compuestos catabólicos, ¿no? Para hacer reacciones industriales y demás. Hay muchos hongos que se conocen y Ujú. muchos que no. Yo siempre intento en las clases de botánica que doy a los forestales, eh, también hablar siempre al menos un día sobre los hongos comestibles, las setas, vamos. Ujú. Y cómo diferenciar las buenas de las malas. Claro, ahí Es un se tema puede tener un bastante lío. interesante ese, ¿eh? Sí. Y bueno, básicamente la forma de hacerlo es conociéndolas y cogiendo una buena guía taxonómica de los caracteres, porque hay muchas leyendas urbanas, que es lo primero Claro. que siempre digo que se olviden. Que si coges el hongo y lo pones con una moneda en un poco de agua, o que si pica, que si le das que si rasca, que si el color, no, no, Ujú. leyendas urbanas. Es una Claro, cada... aproximación botánica, aunque los hongos no son plantas, pero es una aproximación taxonómica de conocer el hongo o la seta y ya está. Y bueno, y los caracteres que sirven para identificarlo, claro. Que todos los años sigue muriendo gente porque se Sí. confunde o porque coge algo que se piensa que se come y resulta que no. Mm. O bueno, normalmente las muertes son por un grupo muy concreto que tienen pues unos compuestos mortales, ¿no? Curioso que pasa desapercibido de alguna manera los hongos, las setas. Realmente la gente de a pie cuando piensa en ello lo entiende como una planta, ¿no? No Eh, se tiene en cuenta como otro reino. Ya, Sí, lo ven quieto ahí y dicen, da una planta. claro. sí, bueno, y hasta no hace tanto, ¿eh? Se incluyeron, claro, como no se mueven y están allí y tal, y viven en zonas así con las plantas, pues. Mm. Pero luego ya se vio que era un reino diferente y luego ya hoy en día que hay mecanismos, vamos, estudios genéticos y tal, ya desde hace mucho se conoce un poco su origen y evolución y demás, ¿no? Lo poco que se conoce, pero Así se que conoce. sin duda son mucho más complejos de lo que pensamos, los hongos. Sí, sí, bueno, complejos tampoco diría, son complejos porque son muchos y desconocidos Mm. y todavía tienen muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Más bien curiosos. Sí, curiosos. Mm. Luego su modo de vida es bastante sota caballo y rey. O sea, tienen Mm. su reproducción por esporas, su reproducción sexual, con los gametos que tienes allí. Es muy repetitivo, pero bueno, como cualquier otro organismo vivo, ¿no? Ujú. Pero ya Sí. digo, sí, bueno, tienen ahí sí que, salvo por el pequeño detalle que no hacen fotosíntesis y demás, su ciclo y demás sí que se parece un poco al de las plantas, ¿no? Ujú. Aunque bueno, son diferentes obviamente, pero sí, están por el problema es que no hay pocos, hoy en día se estudian poco, ¿no? Incluso los mejores micólogos a veces están fuera de las universidades y los centros académicos y son pues grupos de entusiastas de los hongos que los estudian por su cuenta
No hay mucha tradición, bueno, tradición sí, pero en estos momentos no hay mucho interés académico por los hongos. Ujú. Y es un Curioso. campo en el Estudiar que se sí, puede indagar, sí. sí, sí, claro. Quizás A más ver, gente que trabaja con sí. los líquenes, que Mm. son, eso sí que son simbiosis, son Sí, organismos claro compuestos por ejemplo. hongos y algas, son menos, ¿no? Porque que requiere esa simbiosis y bueno, el número de especies es bastante menor y también son muy interesantes ecológicamente, ¿no? Y, y yo creo que sí, hombre, sí que hay gente trabajando con hongos, ¿no? Y luego está el mundo de las micorrizas, que también es un mundo por explotar, ¿no? ¿Cuál? Perdón, ¿qué es eso? Las Las micorrizas micorrizas. son los hongos que hacen esas asociaciones con las plantas, con Ah, árboles y otras plantas, y que permiten que los árboles pues, se desarrollen mejor. Es una especie de simbiosis. Yo decía que sí, es mejor llamarlo asociación, pero son relaciones entre los hongos y muchas veces no lo vemos, pero a cualquier bosque que vayas, las raíces de los árboles y de muchas plantas están todas imbricadas con los micelios de hongos. Y estos, depende de qué tipo, pero se pegan a la raíz o se introducen dentro de la raíz de la planta y se benefician los dos, mm. ¿no? El hongo ayuda a que se absorban más nutrientes y más agua por la planta o el árbol y el hongo pues coge sustancias nutritivas de la planta. Claro, eso es por pura supervivencia también. Si no hiciera eso el hongo, el árbol encontraría manera de cargárselo, alejarlo de él. Sí, es la supervivencia y también es una colaboración. Mm, Una colaboración porque los dos ganan. En muchos claro. casos, esos mismos árboles pues tendrían más dificultad para crecer y sobrevivir si no estuvieran en contacto con esos hongos, ¿no? De hecho, Mm, muchas de las setas que vemos en los bosques, lo que vemos la seta en realidad es el cuerpo fructífero, o sea, es como el cuerpo, la parte del hongo que va a echar las esporas, ¿vale? Pero esa seta está conectada con todo el micelio, que es esa red de hifas, ¿no? Las hifas son con lo que en The Last of Us le sale de la boca. Están muy mm, exageradas porque las Sí, hifas son unicelulares y es sí. difícil que hagan esas cosas, pero bueno. Ah, ya. Pero, pero está lleno. El suelo de los bosques está lleno de múltiples hifas, de micelios, estas laminillas de muchísimas especies de hongos. No lo vemos, pero ahí está. Pues la seta no es más que el modo que tiene ese enorme micelio de dispersar las esporas. Sí, como la flor, el fruto, ¿no? Puede ser de una planta. Sí, sería como el fruto de una planta y suelta las semillas, algo parecido, pero en esporas. Me parece curioso la similitud. O sea, a nivel evolutivo, los hongos son mucho más parecidos a los animales, Ujú. si no he entendido mal. Pero a nivel práctico, son muy parecidos a las plantas de funcionamiento. Sí, en ciertas cosas sí, salvo la gran diferencia de la fotosíntesis. O sea, Claro, es verdad. claro, de qué te alimentas es importante y la gran novedad de las plantas es que se alimentan de energía lumínica y junto con el agua hacen la fotosíntesis. Ujú. Pero luego en el grupo de los animales primero aparecieron los hongos. Todos venimos del mismo árbol evolutivo, ¿no? Del mismo sitio, pero sí, empezaron bacterias y demás, ¿no? No microorganismos, pero los hongos, pues primero, la primera estrategia que salió en esa rama fue esa, ¿no? Y en vez Ujú. de hacer fotosíntesis, pues no tienen clorofila y se alimentan de otras cosas. Normalmente, lo más común se alimentan de material en descomposición, ¿no? De hojarasca, de humus, o sea, en sitios húmedos y tal. Por eso, pues bueno. Sí, de restos animales, ¿no? También de... Bueno, de restos animales directamente no. Más bien sería de restos animales cuando ya han entrado en proceso de descomposición. Mm. Bueno, que son ellos Restos mismos los que animales. provocan esa descomposición, ¿no? O- Sí, son muchos microorganismos que también tienen su papel los hongos, ¿no? Claro, claro. Y
bueno, y eso es lo que iba a decir, los hongos, em, bueno, tienen su gran papel de descomponedores en ese sentido, ¿no? Ayudan a digerir toda esa materia muerta y a reciclarla. O sea que tienen- Claro, para hacer el ciclo de carbono al final. Sí, sí, los ciclos del suelo, ciclos geoquímicos, pues ahí están los hongos con su gran papel. Ujú. Claro, Ujú. pues bien, pues ha estado bastante vasta la entrevista, ¿verdad? Está La verdad es que bastante hemos interesante. sacado muchas conclusiones, muchas ideas. Yo creo que ha sido bastante productivo, sí. No sé, a mí me ha encantado escucharte, Borja, la verdad. A mí también me Eh, ha sorprendido mucho. sí, Muy sí, ha bien, pues estado muy gracias a interesante. vosotros y nada, ya me avisaréis a ver dónde ponéis esto, Sí, Claro, sí. sin problema. ¿vale? Pues Y Bueno, muchísimas nada, gracias que os otra vez, vaya muy muchísimas bien gracias. con la taberna, ¿eh? pues muchas gracias. Gracias. Venga, Nos vemos, venga, Borja. Un Chao, hasta saludo. luego, chao, un chao. saludo. Adiós.